Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de John Fitzgerald Kennedy. Kennedy nació en el año 1917 y murió en el año 1963. Nació en una de las familias más ricas de Estados Unidos y fue la persona más joven en ser nombrada presidente de los Estados Unidos, con 44 años. Y también es uno de los políticos más conocidos de la historia moderna. Como el 35º presidente de los Estados Unidos de América, desempeñó una función fundamental a la hora de sacar al país del estancamiento en el que se encontraba después de la Segunda Guerra Mundial. Realizó reformas económicas y también pues fue algo primordial el fuerte apoyo a los derechos civiles y su compromiso con los programas de la exploración espacial, que le permitieron ganar rápidamente mucha popularidad. También es indiscutible que se enfrentó a la Unión Soviética en la Guerra Fría y desde el fallido intento de derrocar al régimen de Fidel Castro en Cuba, pasando por apoyar al bloque occidental en Berlín hasta la resolución de la crisis de los misiles cubanos sin conflicto armado, JFK estuvo, diríamos, en el meollo de varios eventos históricos clave durante su mandato como presidente norteamericano. Desgraciadamente, JFK murió el fatídico 22 de noviembre del año 1963 en Texas, cuando Lee Harvey Oswald le disparó y lo mató, un hecho desafortunado que convirtió a Kennedy en el presidente más joven en morir. A pesar de su corto tiempo en la Casa Blanca, diríamos que permanece entre los presidentes más queridos de Estados Unidos por sus esfuerzos incesantes por mejorar el país y el mundo. También había sido veterano de guerra condecorado. A partir de ahora comentaré algunas frases de Kennedy. Dice JFK: el coraje de la vida es a menudo un espectáculo menos dramático que el coraje de un momento final, pero no es menos magnífica una mezcla de triunfo y tragedia. En efecto, parece que el momento trágico por excelencia es la muerte, son las heridas graves, en guerras, en las batallas, en momentos cruciales que pueden suceder en la vida, pero también la suma de esfuerzos, la suma de momentos también llega a ser un espectáculo extraordinario, magnífico, porque es verdad, como él dice, que es una mezcla, una combinación de triunfo y tragedia. Puede haber miles, cientos de miles, millones de pequeños triunfos y también pues cientos, miles de tragedias durante una vida humana. Y eso es algo que él pone de manifiesto también con su propia vida y especialmente con su muerte trágica, asesinado. También dice Kennedy lo siguiente: si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no puede salvar a los pocos que son ricos. En efecto, uno de los deberes primordiales de todo político que accede a altos cargos, como fue su caso, presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo en su momento álgido como presidente, o en sus momentos realmente más importantes como presidente de Estados Unidos, pues tienen el deber, esos políticos que están en las altas instancias del poder, pues luchar durísimamente contra la pobreza, dar ayudas económicas a los pobres para que dejen de serlo, en definitiva, crear un auténtico estado de bienestar. Y esto es algo obligado a nivel ético, a nivel también político y también basándose en los derechos humanos. También él afirmaba la importancia del tiempo en todos los órdenes de la vida y por eso dice la siguiente frase: debemos usar el tiempo como una herramienta, no como un sofá. El tiempo no solamente sirve para descansar, sino también para actuar, para ejercitar acciones, para desarrollar actividades. Y eso diríamos que él lo desarrolló de una manera magnífica porque era un extraordinario trabajador de la política y usaba muy bien su tiempo, diríamos buscando el bienestar de sus conciudadanos, etc. También él llega a decir que la paz es un proceso diario, semanal y mensual que cambia gradualmente de opinión, erosiona lentamente las viejas barreras y construye silenciosamente nuevas estructuras. Sería el progreso en la paz, la consolidación de procesos de diálogo que lleven a la paz en todas las partes del planeta y que pues se vayan terminando las guerras en cualquier parte del mundo. Eso es algo muy difícil de conseguir, que no se logró en su época como presidente y tampoco sigue lográndose actualmente en el año 2022. También, por ejemplo, entre sus muchas frases,
brillantes, destaca también esta otra. Aquellos que se atreven a fracasar miserablemente, dice, pueden lograr mucho. En efecto, la vida pues es una especie de juego, de ganar o perder, pero el que no se arriesga nada no consigue nada. El que se arriesga puede fracasar, pero también puede triunfar o lograr mucho más de lo que pensaba. Y en ese sentido él siempre apostó por arriesgarse, por luchar, por defender lo que él consideraba justo y adecuado, y en ese sentido fue un político admirable. También otra de sus frases también extraordinarias es la siguiente: la única certeza inmutable es que nada es inmutable o seguro. En efecto, todo cambia, todo se transforma. Lo que decía el gran Heráclito, el gran filósofo presocrático griego, es una verdad incuestionable. Lo único seguro es que no hay nada seguro. Quizás podíamos exceptuar a la muerte, de momento. Porque quizás dentro de unas décadas, con los avances de la genética y con los avances del transhumanismo y de otras cuestiones médicas, pues quizás esto sea modificable, o tal vez no lo sea nunca. Pero en cualquier caso, a día de hoy, eso es algo establecido y seguro. También pues tiene frases ingeniosas, como por ejemplo: perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres, básicamente por si vuelven a ser tus enemigos o vuelven a hacerte algo negativo, y de esa manera poder hacer justicia o poder simplemente pues actuar en el sentido apropiado. También él era consciente de la vulnerabilidad del planeta por el cambio climático que ya estaba empezando a surgir en los años 60, principios de los 60, y por eso dice: la realidad suprema de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de este planeta. En efecto, era algo que estaba a la orden del día. Si pensamos en la contaminación, en la polución atmosférica, también por supuesto en la posibilidad más o menos remota de una guerra nuclear mundial que pues destruiría prácticamente todo el planeta también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, diríamos, los recursos del planeta no son infinitos, no son ilimitados, como se podría pensar a priori, sino que pues se pueden desgastar, se pueden gastar, y diríamos, aunque es verdad que la capacidad de renovación de la naturaleza es realmente inmensa, no es infinita. Por lo tanto, diríamos que los seres humanos tenemos el deber ético y político de conservar en buenas condiciones la Tierra. También él reconoce pues muchísimas cuestiones en relación, por ejemplo, con el conocimiento, con el saber, y dice: cuanto más aumenta nuestro conocimiento, más se desarrolla nuestra ignorancia, porque a la vez que conocemos más, también conocemos lo que ignoramos de eso que conocemos, o que no llegamos a conocer en toda su profundidad o en toda su extensión. Por lo tanto, el aumento del conocimiento también nos hace conscientes de lo que queda por saber todavía. Es una frase que también han dicho pues otros filósofos sabios a lo largo de la historia, y que él también está, el propio Kennedy, en esa línea de pensamiento. Por otra parte, él daba mucha importancia a la educación, y por eso pues dice lo siguiente: el objetivo de la educación es el avance del conocimiento y la difusión de la verdad. Sin la verdad, pues conseguimos muy poca cosa o no conseguimos nada. Y por lo tanto, avanzar en los conocimientos, progresar en el saber, es una de las metas de la historia, es una de las metas de los seres humanos, de la humanidad, y de eso él era muy consciente. Por eso, por ejemplo, están sus palabras famosas que pronunció diciendo que antes de que acabara la década de los años 60, pues se tenía que posar sus pies sobre la Luna pues un astronauta norteamericano. Y así fue, se logró esa hazaña que parecía prácticamente casi imposible en tan pocos años, porque él apostó por la carrera aeroespacial, y realmente fue algo que revolucionó la ciencia, la tecnología, la medicina, la robótica, etcétera. Y es lo que dio paso luego pues a la revolución de la informática, de Internet, etcétera, etcétera, de las telecomunicaciones también. Por lo tanto, diríamos que la NASA y la carrera aeroespacial fueron la punta de lanza del desarrollo tecnológico y científico, diríamos, en los años 60, 70 y 80 del siglo XX, y posteriormente también, por supuesto. También él pone de relieve la importancia no solamente del esfuerzo, sino también
de una dirección en el mismo, y por eso dice: los esfuerzos y el coraje no son suficientes sin un propósito y una dirección. Esto lo dicen pues muchos pensadores, muchos psicólogos, y es una verdad absoluta, porque, por supuesto, sin esfuerzo y sin coraje se consigue poco en la vida, pero sin un propósito y una dirección, pues tampoco se llega a veces a la meta deseada o al logro planteado o imaginado, o simplemente se consiguen resultados en la línea que la persona quiere o en el orden que el sujeto desea. Por tanto, diríamos que son necesarios tanto los esfuerzos como la dirección de los mismos, el propósito, la finalidad, en definitiva. Por otra parte, también era consciente que en las relaciones políticas la negociación pues era algo absolutamente imprescindible, pero tiene una frase al respecto muy sugerente que dice: nunca debemos negociar por miedo, pero nunca debemos temer a negociar, porque siempre se pueden conseguir resultados, pero si se parte del miedo o del temor, pues realmente es una apuesta fallida y eso no da buen resultado, no da resultados positivos. Por lo tanto, pues hay que negociar con fuerza, con energía y pues aprender a dialogar de una manera constructiva y positiva. También él reconoce, el propio Kennedy, que hay riesgos y costes, y así lo dice, en toda acción, pero son muchos menos que los riesgos a largo plazo de una cómoda inacción. Por lo tanto, es más adecuado correr riesgos y costes en las acciones que desarrollamos, siempre que sean acciones prudentes, coherentes, etcétera, y racionales, que no pues asumir las inconsecuencias, los riesgos a largo plazo de la inacción. La inacción es muy cómoda, pero no conduce a ningún sitio. Conduce más bien a la pobreza, conduce más bien a la pasividad, y eso es algo que realmente perjudica a la persona o que perjudica a los seres humanos. Por lo tanto, la inacción, salvo cuando no quede otra solución, pues es algo en principio claramente indeseable. También tiene otras muchísimas frases, por ejemplo, en relación con la desigualdad a nivel económico, a nivel social, y dice: siempre hay desigualdad en la vida. Algunos hombres son asesinados en una guerra y algunos hombres son heridos y algunos hombres nunca abandonan el país. La vida es injusta. Esto es algo que él conocía de primera mano y que también sufrió con su asesinato, la injusticia de la vida, de la política, de la realidad social, pero eso no supone que no haya que poner energía, fuerza y coraje en lo que hacemos en la vida para intentar cambiar el destino y cambiar nuestra vida de la forma que queremos. Ese sería también su mensaje o su planteamiento vital, podríamos decir. Podemos decir que Kennedy era un político vitalista, existencialista en cierto sentido, pero sobre todo vitalista, en mi opinión. También él insiste en la importancia de la educación como motor de desarrollo y de progreso, y también para, diríamos, impulsar la ciencia de forma general. Y dice: nuestro progreso como nación no puede ser más rápido que nuestro progreso en educación. La mente humana es nuestro recurso fundamental. En efecto, las grandes mentes, las mentes brillantes y también las mentes capacitadas, pues hacen muchas cosas por el bienestar general. Por lo tanto, cuanta más educación, mejor formación exista en un país, eso siempre va a dar resultados excelentes, extraordinarios, teniendo en cuenta, por supuesto, que no lo podemos lograr absolutamente todo, somos seres finitos, pero dentro de eso, pues es verdad que con personas más formadas, más educadas, pues se consiguen muchísimos más objetivos que con personas menos formadas, menos educadas, menos preparadas. Eso es algo indiscutible. También pues tiene otra frase que va un poco también en este mismo, con este mismo enfoque, podríamos decir, que dice: el hombre sigue siendo la computadora más extraordinaria de todas, porque a diferencia de las computadoras, de los ordenadores son algo pues electrónico, hasta cierto punto algorítmico, mecánico, pero la mente humana es más flexible que la de los ordenadores, aunque sea menos potente que los superordenadores actuales.
o los superordenadores cuánticos, etc. Pero diríamos que efectivamente las grandes creaciones humanas, del arte, de la ciencia, de la tecnología, fueron producidas por cerebros de personas. Los hitos principales, por lo menos. Luego los inventos de todo tipo que han hecho progresar nuestra existencia, que han enriquecido nuestra vida, etc. Por lo tanto, siempre hay que considerar la importancia del cerebro, diríamos, para el progreso humano, de los cerebros bien utilizados en la investigación científica, en la investigación médica, en el conocimiento, en las artes, etc. También él insistía en otras muchas cuestiones. Por ejemplo, daba muchísima significación al tema de la libertad. La libertad para él era lo primario de la vida, podríamos decir, y por eso dice: el mejor camino para el progreso es el camino de la libertad. Y también pues daba mucha importancia a la preparación física. Por ejemplo, dice: la buena forma física no es solo una de las claves más importantes para un cuerpo sano, sino que es la base de una actividad intelectual dinámica y creativa. Esto no quiere decir que sin una buena forma física no se pueda crear intelectualmente y tener una cierta actividad intelectual creativa. Por supuesto que sí, también. Pero él insistía en esa doble cuestión: la mente sana en el cuerpo sano. Y eso es algo que él practicó en su propia vida. También, por ejemplo, hay una frase que siempre se cita cuando se habla de Kennedy, o casi siempre, y que dice así: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país, o qué puedes hacer por tu país. En efecto, así es. Diríamos, a veces pedimos demasiadas cosas a los países, que nos ayuden económicamente, que haya un estado de bienestar generalizado, etcétera, y eso está bien, por supuesto, pero también los ciudadanos tienen que ser responsables de sus acciones, tienen que esforzarse, luchar y también hacer las cosas responsablemente, y a partir de ahí se consiguen mejores resultados diríamos, en todos los aspectos. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.